Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a un capítulo más de Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Siendo Colombia un Estado de Derecho, estamos llamados como ciudadanos a incidir en las decisiones trascendentales que marcan el camino del país. Por eso, hoy hablaremos más acerca de la participación ciudadana. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El concepto de participación ciudadana en Colombia es muy amplio y ha requerido de tiempo y de una legislación que garantice que el ciudadano cuente con diversas opciones para ejercer su derecho en este espacio democrático. Hoy en Saber TV vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana. Generalmente, los ciudadanos de Colombia vinculan este concepto con el único y exclusivo concepto del voto. Sin embargo, hay muchísimos más. Hoy los vamos a aprender en nuestro programa. Ser ciudadano es uno saber convivir con todas las personas que lo rodean, compartir. La convivencia es lo más importante. Para mí ser una ciudadana es cumplir con ciertos derechos y deberes que aportan a la sociedad y a todas las personas, que no afecta a nadie y que hace que la ciudad o que cada comunidad pueda vivir tranquila y sin violencia o ninguna actividad que afecte a alguna otra persona. Ser un ciudadano significa ayudar a la misma ciudadanía, ser muy responsable con todas las reglas que tenemos dentro de la ciudad. Entonces creo que ser ciudadano es ser un agente como más que todo de cambio, de transformar. Un ciudadano es cualquier persona que nació en el territorio colombiano, pero adicionalmente también los que pasan por el territorio colombiano y tienen derechos y obligaciones que están consagrados en la Constitución Nacional. Por lo tanto, el concepto entonces de ciudadano obedece a una visión moderna, una visión muy relacionada con el Estado democrático y de derecho, por supuesto a la influencia de los derechos y deberes del ser humano, no solamente desde la Carta Magna, sino también desde el Bill of Rights, el Petition of Rights, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la evolución posterior que hemos tenido después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, tanto a nivel internacional como a nivel regional. Evidentemente ha evolucionado el concepto de ciudadanía o de ser ciudadano en Colombia. ¿Cómo? Por medio de los marcos jurídicos, evidentemente las constituciones son importantes y desde el 4 de julio de 1991, las nuevas ciudadanías que vinieron con el nuevo concepto de dignidad y de los derechos humanos en la Constitución, hemos ido llegando a esa nueva realidad. Y en este orden de ideas podemos hablar de dos elementos claves. Es el individuo como tal, la población civil y su relación como Estado, entendiendo este último como el fomento de la relación de mando entre gobernante y gobernados y sus vínculos jurídicos. Asimismo, el fundamento de los hechos sociales y las interacciones que se gestan entre cada uno de los individuos en el diario vivir. Difícilmente a veces se reconocía en la Constitución del 63 o en la Constitución del 86 los derechos de la población indígena y población afro en Colombia. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, bueno, entonces no son ciudadanos colombianos ni los afro ni los indígenas, pues no se les daba el reconocimiento como tal porque no vivían en las urbes, que era lo propio de una actividad ciudadana. Nosotros apenas tenemos 213 años de vida republicana. No obstante, nuestro proceso de republicanismo y democracia e institucionalización de cada uno de los elementos que hacen parte del Estado nos ha llevado a pensar de que la ciudadanía está en proceso de maduración. Pero en la evolución que hemos tenido, la Convención Americana en el sistema interamericano, las convenciones internacionales con respecto al reconocimiento de grupos étnicos, raciales, grupos culturales, grupos especiales, implican que esa persona, como tal, un ciudadano, sin distingo de raza, credo o religión, se le debe respetar sus derechos políticos dentro de un país como en el caso de Colombia. Entender lo que significa ser ciudadano nos lleva también a reflexionar sobre la importancia de la formación de individuos que adopten como debe ser este concepto para forjar un mejor país en el futuro. Pienso que ser un ciudadano conlleva el
tener responsabilidades, deberes, derechos. Tener buena convivencia, pensar por los demás, actuar por los bien, hacer el bien siempre. Que ame su ciudad, que la respete, que tenga valores, todo lo que nos han enseñado, sí. Y es aportar a la sociedad, digamos, en cuanto a la educación, a la preparación, para fortalecer de pronto ese mismo tejido social. Ya sabemos que la Constitución de 1991 tiene solo un artículo, el artículo 95, que es sobre los deberes del ciudadano, pero tenemos casi 70 artículos o más sobre derechos. En general se ha entendido entonces que el ciudadano exige más derechos y está un poquito más alejado del deber. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entendiendo este último como la posibilidad de tener libertad de asociación, libertad de especulación comercial, entre ellas la iniciativa privada, y cada uno de esos elementos que hacen parte del componente democrático en una sociedad. Mi derecho a la educación, a la vivienda, al saneamiento. Uno tiene el derecho de participar en todos los procesos de la ciudad, incluso quejarse si no está de acuerdo con eso. No obstante, no debemos perder de vista que tenemos unas obligaciones. Esto hace referencia precisamente a la condición innata que asume el individuo al momento de firmar ese contrato social del que hablaba Juan Jacobo Rousseau en su momento, y que es básicamente comportarse de acuerdo a los principios o los designios de las normas y las leyes, básicamente asentadas en la Constitución Política de Colombia. Respeto los pasos de tránsito, respeto a las personas que encuentro en la calle, soy cordial con mis personas que me rodean. También como deberes, también cumplo el poder votar. Tienes unas obligaciones y unos deberes, ¿cierto? Los deberes y unos derechos que deben ser respetados por todo el mundo. Tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Es importante decirle a los televidentes, no todo gusto, no todo deseo se convierte en un derecho en un Estado de derecho o democrático de derecho como el Estado colombiano. Porque a veces algunas personas pueden pensar que todo deseo que tienen internamente o socialmente quieren tutelarlo como un derecho. Y eso no funciona así dentro de un Estado democrático, sobre todo porque los Estados también tienen límites frente a las libertades del ciudadano. Las virtudes cívicas que los ciudadanos deberíamos tener y que hemos ido tristemente perdiendo porque también se fueron perdiendo de las cátedras de cívica desde los colegios de las universidades son evidentemente la ciudadanía como tal, es la participación ciudadana, es el estar consciente de ser coequiperos en un país que necesita salir adelante y que trabajando en equipo podríamos entre todos sacarlos, pero que no le podemos dejar el trabajo simplemente a los gobiernos y que cuando los gobiernos no lo están haciendo bien, tenemos la posibilidad de intervenir ahí. Al regresar veremos de qué se trata ejercer ciudadanía cuando se trata de que nuestra voz sea escuchada. Una corta pausa y volvemos. Saberte ver, saberte ver. Las leyes colombianas a través del tiempo han hecho una labor importante por reconocer no solamente una democracia representada en los organismos estatales, sino también una democracia participativa, que en ocasiones pareciera no estar en la conciencia de algunos ciudadanos. ¿Sabes que existe una ley estatutaria de participación ciudadana? No. No la conozco. Sí. ¿De qué trata? ¿De qué? ¿De qué se trata? Pues eso sí no les he explicado. ¿Qué es una ley estatutaria? Es un conjunto de leyes especiales que regulan derechos y deberes fundamentales de las personas y la administración de justicia en nuestro país. Por ser especiales, deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los senadores y representantes a la Cámara. La Ley Estatutaria 134 del 94 es un instrumento que nos llega a partir de la Constitución de 1991 y que pese a los múltiples esfuerzos institucionales e incluso de los particulares por lograr una apropiación importante por parte de la ciudadanía, esto no ha logrado, digamos, el efecto realmente esperado. Plebiscito es el mecanismo a través del cual se le consulta al ciudadano sobre una decisión determinada. Se le consulta al ciudadano
a través del referéndum si aprueba o no aprueba una determinada norma jurídica. A través de la consulta popular, el Estado le consulta al ciudadano si permite o no que se tome determinada decisión. A través de esta, los ciudadanos pueden proponer al Congreso la adopción de una determinada norma. Se discute con todos los ciudadanos a través de Cabildo Abierto sobre decisiones que sean de interés general para la comunidad con las autoridades locales. Creo que los ciudadanos colombianos, no todos, muy pocos, y de hecho los pocos que pueden serlo, no tienen tan claro cómo funcionan las democracias participativas o las democracias de otro tipo. Tampoco tienen muy claros cómo son los modelos de Estado ni los modelos de gobierno, y creo que por eso es que es importante involucrarse a conocer los mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que falta mucha más divulgación, mucha más capacitación de los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana. Nos falta a las entidades enfatizar mucho más en que no solo es el voto y la revocatoria directa el mecanismo de participación ciudadana, sino que existe una serie de instrumentos diseñados por la Constitución y por la ley estatutaria que dan la posibilidad de que se materialice la democracia participativa. El hecho de que nosotros desde el 91 digamos que somos un Estado pluralista, participativo, de democracia participativa, pues hace que en todos los escenarios, incluso en los colegios, se aprenda de participación ciudadana. Por eso a partir del 91 tenemos, por ejemplo, la elección del representante estudiantil, del personero estudiantil. Pero pese a estos esfuerzos, podría decirse que la ciudadanía no se ha apropiado lo suficiente de estos mecanismos y que existe incluso un temor a ejercitarlos de forma libre. En la práctica ejerzo la ciudadanía a través de la toma de decisiones, de los votos, de la democracia como tal. Sí, la ley estatutaria de participación ciudadana, el cual nos indica eso, que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. El más utilizado es el voto, pero en los últimos 3 años, los últimos 4 años, el más utilizado aparte del voto es la revocatoria del mandato. En nuestro país, en la historia reciente del 91, solo tenemos 2 alcaldes que han logrado ser revocados por este mecanismo. En el 2018 en un municipio de Boyacá y en el 2022 en el municipio de Cundinamarca, a pesar de que han sido múltiples los ejercicios de intento de revocatoria directa. Ese mecanismo en los últimos 3 años tuvo un auge muy importante, pese a que en la historia del constitucionalismo colombiano ha sido de los menos efectivos. No obstante, lo que vemos es que la ciudadanía entiende más cuál es el alcance y el propósito de estos mecanismos, pero no se logran consolidar como tal y por ende los resultados exitosos son muy bajos o muy pocos en nuestro país. Los ciudadanos en parte saben que pueden ejercer sus mecanismos de participación democrática, pero ellos no estudian, tampoco tienen mucho tiempo para hacerlo, específicamente qué implica una ley estatutaria de los mecanismos de participación, pero sí debemos hacer mucha pedagogía para que ellos los conozcan. Lo que hemos experimentado ahora es que los mecanismos de participación ciudadana, por lo general, han sido instrumentalizados por las personas que ejercen el poder en un momento determinado, por los intereses políticos, pero rara vez ha sido la ciudadanía la que en realidad se ha empoderado a partir del conocimiento y el manejo de estos mecanismos de participación. Fortalecer la participación ciudadana sin duda garantiza que la democracia crezca y se mantenga firme para brindar importantes espacios de decisión y opinión. Nuestra arquitectura institucional democrática es de las más fuertes y por lo tanto, pese a que en su momento se presentan dificultades, específicamente en los certámenes democráticos, sí se respeta. Y además, la posibilidad que distintos sectores, distintos partidos, de distintos sectores sociales, de distintas creencias religiosas, políticas puedan participar de manera igualitaria en
en los certámenes político-electorales. Considero que el ciudadano colombiano promedio debe tener en consideración que hay unos mecanismos de participación ciudadana. Entre ellos tenemos el voto, que es el más conocido por toda la ciudadanía. No obstante, hay otros instrumentos que son importantes. Entre ellos podemos hablar del referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, que todos estos elementos los reglamenta la ley, nuevamente contenidos en la Constitución política. Hay varios mecanismos de participación ciudadana que han pasado casi que al ostracismo, pero que debemos rescatar. Ejemplo, el cabildo abierto. Ejemplo, las revocatorias de mandato para alcaldes y gobernadores, porque no es posible para los presidentes de la República. Pero adicionalmente, que el voto sea un voto consciente, que sea un voto inteligente, que sea un voto informado. Tenemos la ley de cuotas, tenemos la ley que viene de la misma Constitución, que permite que sectores étnicos tengan participación tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, en el Congreso, específicamente en Senado y Cámara. Yo siento que son instrumentos muy importantes que dan la posibilidad de que la democracia se fortalezca, la participación de todos los miembros de la nación colombiana, y que creo que en algún momento la historia colombiana tiene que tender hacia allá, y es permitir de que de todas las regiones hayan ciudadanos, hayan representantes, tanto en Senado y Cámara, para que puedan luchar por los intereses de su región. Las garantías, digamos, constitucionalmente están dadas. Es decir, se pretende desde la Constitución de 1991 la imparcialidad, la honestidad, la transparencia en este ejercicio democrático al que tenemos derecho todos. Esos mecanismos son una expresión del derecho fundamental a la participación, del derecho a ser elegido, elegir y por ende también hacer de alguna manera cobro a estas personas que fueron elegidas por nosotros y que no cumplieron con las expectativas o con los temas a los que se habían comprometido con la ciudadanía. Después de la pausa conoceremos algunas iniciativas que han generado importantes espacios de participación para los ciudadanos de la región. Como ciudadanos, la participación no se limita solo a la política, pues se extiende a otros ámbitos de influencia colectiva y para los cuales existen espacios en los que se recogen las voces de quienes buscan ejercer su deber. Hablando de Medellín, es un proceso de participación ciudadana. Tiene como objetivo principal que una gran cantidad de habitantes de la ciudad tengan la oportunidad de conversar sobre las preocupaciones que tienen frente al futuro o el presente de la ciudad, que nos propongan alternativas, que nos planteen sus propuestas para lograr cambios y mejoras que les parezcan relevantes, y que toda esa información que recogemos a través del diálogo como mecanismo de interacción de los ciudadanos se pueda presentar a la ciudad, que actores políticos, sociales, económicos de Medellín conozcan sobre esas preocupaciones ciudadanas. La participación ciudadana tiene que ver con eso, con saber en qué no estamos de acuerdo y a partir de allí compartir razones y a partir de allí ofrecer las propias, escuchar las ajenas y construir argumentos colectivos. Sin duda, Hablemos Medellín es un ejercicio de participación ciudadana a través de la palabra. Estuve acompañando las conversaciones durante los 2 meses que duró el proyecto y una de las cosas más interesantes o más bonitas que pude ver durante todo ese proceso de acompañamiento es la necesidad que la gente tiene de hablar de política, que creo que muchas veces se ve limitada por una idea que tenemos como sociedad de que es sensible hablar de política en algunos espacios, como en espacios sociales, de que no es adecuado hablar de política, por ejemplo, en la familia o con los compañeros de trabajo, y que tiene que ver también con que creemos que tenemos que tener la razón cuando discutimos o hablamos de política. Hablemos Medellín recogió la voz ciudadana de más de 1.500 participantes en unos ejercicios que se hicieron virtual y sobre todo presencialmente. Es una plataforma de diálogo, ya tuvo lugar ese diálogo, pero ahora sigue la incidencia. Y en ese sentido, la ciudadanía está totalmente invitada a ser parte de esos resultados. Los resultados de las conversaciones de Hablemos Medellín van a ser presentados en un evento a mediados de septiembre. Va a ser un evento público en el que cualquier persona puede participar, tanto físicamente como ver la transmisión, y en ese momento vamos a presentar lo que encontramos en las conversaciones. Esa misma información va a ser publicada a través de redes y va a estar disponible en la página web de tenemosquehablarcolombia.co.
y tiene esa pretensión, esa intención de que todo el mundo pueda acceder a ella, revisarlas, mirarlas. Vamos a adelantar una gran cantidad de acciones en términos de presentar esos datos y de mostrarlos un poco a la ciudadanía. Hubo temas que intuitivamente puedo decir que fueron más nombrados, aunque todavía no tenemos los resultados en este momento, que fueron el tema de las basuras, la seguridad. También hubo temas que según el grupo poblacional que estuviéramos atendiendo o conversando con ellos, surgían como el tema del turismo. También tuvimos espacios de conversación, por ejemplo, en la Comuna 3 en San Javier, y pudimos conversar sobre los impactos del turismo en esa zona puntual. Asuntos como educación, salud, seguridad. Eso, en esencia, son preocupaciones muy, digamos, cotidianas, centrales en nuestras participantes. Pero hay personas que vienen como con unos ideales y con un trabajo de base comunitario que los hacen tener otra visión sobre los temas, una visión de pronto más amplia. En este caso recuerdo, por ejemplo, una participante o varias participantes que pusieron el tema de género. Y ha sido muy interesante ver en las conversaciones cómo aparece esa noción de cuidado desde el ciudadano, esa noción de cuidado desde la ciudadanía por su ciudad, desde la ciudadanía por el otro, alrededor del cuidado de la ciudad, del cuidado de los recursos públicos, del cuidado del medio ambiente. Hay una agenda que preocupa, que duele, pero que además genera como un compromiso. Y de eso se tratan los escenarios de participación ciudadana, poner en evidencia aquello que nos duele para comprometernos con acciones concretas en caminos de solución. Iniciativas como estas que ponen el énfasis en la participación directa de las personas de maneras relativamente heterodoxas, digamos, no comunes a lo que suele ocurrir en una democracia, le ayudan a ampliar el universo a las personas sobre lo que es participar en una democracia. Y esa puede ser parte de la respuesta a esa crisis de democracia que vivimos y parte de esa agenda de innovar constantemente en la manera como tomamos decisiones públicas y en cómo el sistema político resuelve nuestros problemas. Una amplia participación ciudadana es lo que permite que el carácter democrático, participativo y pluralista del Estado siga prevaleciendo en los que tienen la responsabilidad de llevar las riendas del país. No es posible entender una nación fuerte y un Estado fuerte si el ciudadano no participa. Creo que el ciudadano en gran medida no ha entendido que su papel es ser el eje central de la democracia en nuestro país. Desde muy pequeños, en los hogares, incluso en la forma en que se tomaran ciertas decisiones, deberían ser concertadas y democráticas. La participación de la academia desde muy pequeños, desde los jardines, estar enseñando cómo se participa, cómo es el voto, cómo amar al país también, cómo conocer nuestro departamento, conocer nuestras ciudades y conocer cómo se llega a los estamentos de poder para que estén interesados todos los ciudadanos desde muy pequeños en cómo participar de estas justas electorales, por ejemplo. La participación ciudadana es una especie de músculo de ciudadanía. Es un musculito que si uno lo ejercita constantemente se puede ir como quedando adormecido. Entonces la responsabilidad no está solamente en promover espacios de participación como Hablemos Medellín, sino también en hacerles mucha bulla, en moverlos, en envolverlos y diseñarlos de una manera en que sean cercanos y posibles para las personas. El ciudadano tiene que saber cuáles son los derechos que tiene, cómo puede participar en el ejercicio del poder. Y esa capacitación, esa información es una responsabilidad de nosotros, las instituciones públicas. Nosotros, los que están en el Ejecutivo, los que están en órganos de control, los que están en el órgano judicial, el legislativo, tenemos que enfatizar fuertemente en la formación y capacitación para que haya un ciudadano informado de sus derechos y pueda ejercer sus derechos. Y hoy tenemos mecanismos a través de los partidos para regular la actividad política del país y ahí está un salvamento para nuestra democracia y es participemos con todo el gusto, con todo el conocimiento, libremente, y elijamos, actuemos dentro de la democracia y nos daremos cuenta que eso sí es un fortalecimiento de un país. Bueno, como vimos en el programa, evidentemente hay más participación ciudadana que solamente el voto. Hay más mecanismos, hay más elementos. Entonces, la invitación es a que se apropien de ellos, a que los conozcan, a que investiguen y evidentemente nos convirtamos en unos ciudadanos plenos. Hemos llegado al final de este espacio del Comité Defensor del Televidente Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Le recordamos nuestro correo defensor@teleantioquia.com.co. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.